¿Cómo están? Buena jornada para todos, bienvenidos. Vamos a hablar en esta agenda abierta hoy de lo que ocurre en Estados Unidos, donde afroestadounidenses se movilizan contra la violencia racial. Preguntamos en el espacio Twitter si se tensa este debate dialéctico ante la falta de acciones reales, concretas por parte del gobierno de Trump. Allí la posibilidad de participar, de inmediato empezamos a unir voces al debate. Tenemos presencia también en Instagram. Bienvenidos. Diversos activistas y defensores de derechos humanos convocaron una marcha masiva en Washington este viernes 28 de agosto contra la brutalidad policial y la discriminación racial. La gran movilización organizada bajo el lema "Quita la rodilla de nuestro cuello" iniciará en el Lincoln Circle y terminará en el monumento a Martin Luther King Jr. Memorial. El encuentro estará liderado por las familias de George Floyd, Breonna Taylor y otras víctimas que murieron como resultado de la brutalidad policial y la violencia racial en los Estados Unidos. La manifestación coincidirá con el 57 aniversario de la marcha de Martin Luther King Jr. en Washington, que desde entonces revive su emblemático discurso "Yo tengo un sueño", y hoy reunirá a miles de personas para reiterar que debe llegar al fin el racismo en los Estados Unidos. La movilización asume un gran valor político por la proximidad de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, Donald Trump continúa recibiendo críticas a su gestión por el mal manejo de la pandemia y los reiterados discursos que infunden al odio y por reprimir de manera violenta la ola de manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial. Según últimas encuestas que favorecerán al candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los eventos sociales que han conmocionado al país, donde la comunidad afroamericana resiste por las amenazas de supremacismo racial y los actos de violencia incentivados por las clases predominantes. ¿Cómo se aborda esta información desde Cuba? Cuba sí tiene este titular. La capital de Estados Unidos se prepara para una protesta masiva contra el racismo. Manifestantes planean inundar el viernes las calles de la capital después de que un oficial blanco disparara contra el ciudadano afroestadounidense Jacob Blake. Las protestas provocadas por la muerte de Floyd habían disminuido, pero ahora se reaviva la indignación. Pasó el domingo pasado, cuando Blake recibió disparos en la espalda por un policía en Kenosha, en el estado de Wisconsin. Además, Daily Sabah dice: la Oficina de Derechos Humanos de ONU llama a Estados Unidos por brutalidad policial y control de armas. El portavoz del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue quien señaló que los disparos contra Blake por parte de la policía estadounidense se recuerdan como un acto doloroso y reiteran la necesidad de eliminar los vínculos del racismo en la policía. El funcionario dijo que la fuerza usada contra Blake parece excesiva y muy probable que haya sido discriminatoria. Colby lamentó las medidas insuficientes del control de armas en los Estados Unidos. Además, Telesur muestra a esta hora en redes sociales y en su página este titular: Trump acepta nominación republicana para presidenciales. Dijo: mis conciudadanos, esta noche, con un corazón lleno de gratitud y optimismo ilimitado, acepto profundamente esta nominación para la presidencia de Estados Unidos. Dijo que las elecciones de este año son de las más importantes de la historia del país y advirtió que la agenda de Joe Biden desmantelará y destruirá a Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca afirmaba que, de ser electo, recuperará la economía después de la pandemia. Allí una nueva promesa. El Español muestra arde una planta petroquímica en Luisiana al paso del huracán Laura. Medios locales muestran estas imágenes con cantidad de información de una docena de instalaciones que están industriales, además que están en llamas y cercanas al complejo petroquímico más grande de Estados Unidos. Allí el peligro. Humo blanco y tóxico se ve a kilómetros de distancia. De inmediato nos preparamos a hacer un cambio. Aisa García, desde Ciudad de México, lista con la actualización en cuanto a temas de Estados Unidos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablemos de Estados Unidos. El joven blanco de 17 años detenido en relación a la muerte a tiros de 2 personas durante las protestas contra el ataque policial al afroamericano Jacob Blake el domingo pasado en Kenosha, Wisconsin, había aparecido antes en redes sociales alabando el uso de armas a la policía y al presidente Donald Trump. El miércoles fue arrestado por homicidio intencional en primer grado, mientras fue identificado el policía blanco que dejó parapléjico a Jacob Blake, cuyo caso se suma al de otros a lo largo de este año, empezando con el asesinato del afroamericano George Floyd, cuyo caso continúa generando crispación social en el país. Un país profundamente dividido, como se vio en las convenciones demócratas y republicanas de estas 2 semanas y que terminaron la noche de ayer con la nominación de la fórmula de Trump-Pence, respectivamente. Otro tema que divide al electorado estadounidense es el manejo de la pandemia, que ha dejado 180,000 muertos y casi 6 millones de contagiados. Una pandemia que primero se ignoró y luego se politizó, según los demócratas. Esto sin contar el desplome de la economía que tiene en la calle a millones de desempleados. Hoy por hoy las encuestas favorecen a los demócratas, pero faltan 67 días para las elecciones y ahí es cuando tendremos la verdadera prueba. ¿Pero qué dijo Trump al asumir la nominación de su partido la noche de ayer? Pues Biden fue el blanco principal de su discurso. Lo acusó a él reiteradas veces y a los demócratas de impulsar una agenda radical y dijo que su administración ha tenido que revertir el daño hecho por el gobierno de Barack Obama, en el que Biden estuvo de segundo al mando. Dijo que Biden pasó su carrera enviando empleos al extranjero y se preguntó ¿cómo los demócratas van a cambiar el país si han gobernado por tantos años? Lo criticó en temas referentes al crimen, a la inmigración, comercio y China. Dijo que si Biden gana, China se apoderaría del mundo y que China fuera responsable de propagar el coronavirus. Sobre la pandemia, sostuvo que el país está en duelo. En su defensa, dijo que no han faltado los ventiladores mecánicos y que ha hecho millones de pruebas. Al atacar a Biden, dijo que su plan es del de rendición ante la pandemia. Dijo que tienen 3 vacunas en la fase final de prueba y que este año, a finales, tendrán una vacuna segura y efectiva. Al mismo tiempo, alabó el trabajo del vicepresidente Mike Pence por el manejo de la pandemia, algo muy contrario a lo que piensa el electorado, que ha mostrado descontento en las encuestas. La noche del jueves, Trump se hizo de muchas promesas. Prometió reconstruir la economía con empleos e ingresos sin precedentes. El ex magnate neoyorquino se congratuló por poner fin a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo del Cambio Climático de París y dijo que con ello garantizaba la independencia energética. También se felicitó por construir 300 millas del muro fronterizo con México, de deportar a 20,000 pandilleros y 5,000 delincuentes, según sus propias palabras. También insistió en que respaldar a los policías en su trabajo, pero nunca condenó la violencia policíaca. De hecho, dijo que iba a no permitir las turbas que se estaban dando en Wisconsin, en Minneapolis y en varias ciudades del país. Él apoyó íntegramente a los policías y a su trabajo. Fue aplaudido cuando dijo, rodeado de banderas atrás, que la agenda de Joe Biden es hecha en China y la de ellos, los republicanos, es hecha en Estados Unidos. Trump ha aparecido en cada evento de la convención, intentando una y otra vez entusiasmar al electorado que sufre los efectos de la pandemia y la crisis económica, temas que le han cobrado factura a Trump. Se la cobrarán el 3 de noviembre, eso está por verse. Muchas gracias. A partir de este momento, todas las emisoras radio y televisión que deseen levantar esta entrevista que vamos a tener en este momento pueden hacerlo citando siempre la fuente, citando siempre que la información originada parte de nuestra señal Telesur. Medea Benjamin nos acompaña hoy, es especialista en salud pública y economía, es activista política, escritora, cofundadora del grupo de derechos humanos llamado Global Exchange y también hace parte del grupo de paz conocido como Code Pink. Gracias por atendernos, Medea, buen día. Buen día, muchas gracias.
Hay algo que es importante de dar a conocer al mundo y es la dimensión que toma este evento que se prepara en su país para este día. ¿Por qué cree que el mundo sigue ya los hechos en Estados Unidos? Yo creo que el mundo está mirando con horror lo que está pasando en los Estados Unidos. Como es un país tan importante en la economía global, todos quieren ver qué va a pasar con la división en este país, con las elecciones que vienen, con la pandemia y con ese sistema racial que es tan horrífica, que está matando cada semana a otra persona, o si no matando, dejando en el hospital, como es el caso de Jacob Blake. Y por eso estoy preparando para ir a la marcha hoy, entusiasmado para estar con miles y miles de otras personas que están insistiendo en que tiene que acabar con este sistema racial y tenemos que cambiar la persona que está en la Casa Blanca, que está responsable de toda la división en que estamos viviendo. Hablemos de ese sistema entonces, que eleva las acciones de los estadounidenses pidiendo paz, pidiendo justicia social y gritando no a la guerra. Sí, queremos cambiar el sistema. Están anoche en la convención tratando de pintar a Donald Trump como si fuera un hombre de paz y de verdad. Es un hombre que es todo el contrario. Él está todavía con las guerras en Afganistán y con la guerra en Irak, las tropas en Siria, las tropas en Libia. Está amenazando a Irán, a Venezuela, a Cuba. Las sanciones son horribles y está dejando de asistir a muchas de las entidades internacionales de salud, por el clima y derechos humanos. Está dejando a los Estados Unidos aislados y tan divididos. Hablemos cómo está esa oposición pacífica en las calles acerca de la unión que mantienen para lograr hoy un efecto contundente a la hora de hacer valer sus derechos. Durante los últimos meses han habido protestas en muchas ciudades y ahora es el momento de hacerlo en Washington, D.C. Vamos a escuchar las voces de las madres de los víctimas de la agresión policíaca. Vamos a escuchar las voces de los jóvenes en la comunidad negra que tienen miedo de salir de las casas, tienen miedo de estar caminando en la calle, tienen miedo de estar manejando su vehículo, tienen miedo y no podemos vivir en un mundo donde la gente no saben si son de la comunidad negra, si salen de sus casas van a llegar vivos. Eso tiene que cambiar y hoy vamos a estar gritando que este sistema en que estamos viviendo no es justo y no podemos seguir todas las semanas con un nuevo víctima y otra ciudad saliendo en candela. Tenemos que cambiar, ya basta. Para lograr ese cambio también hay que decir que tiene que haber voluntad política de las dos partes y por parte del gobierno federal no se ven acciones concretas para efectuar cambios. Allí ese pulso político ya nos da también un panorama en medio de una economía que cae y ayer Trump, consciente de eso, sale a decir en su discurso que va a trabajar en recuperar la economía post-pandemia. Hablemos de las voluntades políticas para solucionar esta situación actual de crisis en su país. No hay voluntad política si él no está capaz de hablar de la verdad. En su discurso ayer era como si no
estuviéramos viviendo con esa pandemia donde realmente no tenemos solución y estamos viviendo con mirando a las meses venideros pensando que eso va a ser peor. Él no confronta la pandemia en la manera en que debe hacerlo y eso muestra que no tenemos un sistema de salud y su partido está en contra de un sistema universal de salud. Y hablando de desempleo, él está hablando de todos los empleos que ha creado en los últimos meses y la gente está viendo que más y más personas están desempleados, que más y más negocios están cerrados, que muchas de nuestras ciudades parecen que ya no hay gente viviendo porque todo está cerrado. Él no es capaz de llevar a nuestra comunidad a un futuro sin pandemia, con trabajo y con paz en nuestras calles. El desorden desigual podría ser el título en español para la actualidad de Estados Unidos. Tenemos que decir que en esa desigualdad a quienes peor le va es a los ciudadanos afroamericanos, y no solo por el bolsillo, sino por el hostigamiento y la violencia sistémica que ejerce la policía contra ellos. Algo que también hay que decir es de larga data y que hoy está en su punto máximo. Cómo llevar mayor conciencia y llevar la información al mundo con veracidad sobre este punto específico, la conducta policial ante los afroestadounidenses. Primero hay que reconocer que esto no es nuevo, es la historia de nuestro país desde el principio de la esclavitud hasta hoy. Sí, bajo Trump es peor, pero bueno, era peor en otros años cuando los negros eran esclavos, o en los años 60 cuando no podrían entrar a un restaurante a comer o vivir en una parte de la ciudad, y sigue mal. Y bajo Trump, él ha dado la mano libre a la policía a hacer lo que quieren hacer. Y cuando dice en su discurso que va a estar siempre con la policía, está mandando a la comunidad negra decir que no va a acabar con el abuso policíaco. Y además de eso, como tenemos leyes en nuestro país donde la gente en algunos estados pueden estar al aire libre con su arma, eso está llevando a este país a una guerra civil. Ya tenemos 2 personas muertas en Kenosha, Wisconsin, por parte de ese joven de 17 años. Imagínense si continuamos así en cada protesta, que la gente civil puede venir con armas y matar a los que están en la manifestación. Eso sí es una guerra civil y no podemos permitir que nuestro presidente nos lleva a ese extremo. Cuando hablan de fuga blanca en Estados Unidos, ¿a qué se refieren, Medea? A la gente en las ciudades que está saliendo por el miedo que tienen de lo que está pasando en las ciudades. Hay mucha gente ahora que quiere salir del país. Están buscando dónde pueden ir. Pero ahora en la pandemia hay muchos países que no están permitiendo la entrada de gente de los Estados Unidos. Pero hay mucha separación entre la gente blanca y los negros. Por ejemplo, en las escuelas hay mucha división. Es como si estuviéramos en los años 60 cuando los niños blancos y los niños negros estaban separados en las escuelas. Está llegando a este extremo otra vez por la separación que la gente blanca tiene miedo, y eso es lo que está fomentando el presidente Trump, diciendo que si gana Biden
los migrantes, la comunidad negra va a entrar en sus comunidades. También hay otro término muy usado y que desde Latinoamérica no se conocen, aunque cuando se explica el término hay traslaciones para hacer. Pasa que en otras dimensiones. Me refiero al término muro del silencio, a la protección que tienen los policías y que, por ejemplo, le impiden hablar mal de un compañero, aunque haya hecho mal las cosas. Medea. Además de eso, hay los sindicatos de la policía que son muy, muy fuertes y tienen relaciones muy cercanas con sus oficiales, sus congresistas, y esto también es parte del muro de silencio. Eso se supone que iba a cambiar con la ley de que tiene que tener un video puesto durante su tiempo en la calle, pero muchos apagan el video o a veces dicen que no está funcionando. Lo bueno es que hoy en día hay mucha gente que cuando ven a la policía en alguna agresión contra un civil, sacan su teléfono y empiezan a filmar. Y la única forma en que sabemos, podemos ver el abuso de la policía, no es a través de los videos de la policía, es a través de los videos de los ciudadanos que están como testigos. ¿Qué cosa? ¿Qué contradicción eso que nos está contando cuando justamente Estados Unidos como Estado ante el mundo se muestra como el gran policía global? Medea. Sí, es cierto. Yo creo que eso muestra al mundo que no se puede confiar en los Estados Unidos como policía en el mundo, que no se puede confiar en los Estados Unidos como un modelo de cómo se debe vivir. Este modelo no sirve para nosotros, sirve para el 1% de los Estados Unidos, pero la desigualdad aquí es muy grande y está creciendo con la pandemia y la violencia es horrible y tenemos que buscar aquí y fuera de los Estados Unidos otros modelos para vivir en paz. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a usted. Medea Benjamin con nosotros. Code Pink se llama la organización, si la están googleando en este momento, que lucha por la paz y que trabaja en Estados Unidos por lograr un cambio real y efectivo asociado al bienestar de todos los ciudadanos de ese país. Me preparo y corro para que me dé el tiempo a ir a temas económicos. Antes... Qué belleza este equipo de trabajo que tengo. Mi coordinador pierde los brazos diciéndome, no, el camarógrafo, los camarógrafos. Te faltan leer las respuestas a la pregunta en Twitter. Es verdad, voy a eso. Preguntamos, ¿se tensa el debate dialéctico ante la falta de acciones concretas por parte del gobierno de Estados Unidos? Y ustedes dicen sí, 86,5%, no 6,8%, no sé, 6,8% también. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la visión del Grupo de Trabajo de Finanzas de Naciones Unidas. Este grupo defiende que la digitalización de las finanzas tiene que ser inclusiva y empoderadora para que sea una fuerza para el bien, no lo contrario. Presentaron un informe. Este grupo ha estado trabajando financiamiento digital en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que se plantea Naciones Unidas. Se recalcó que en medio de toda esta agitación que causa la pandemia, la digitalización tiene que democratizar la gobernanza de las finanzas. Guterres indicó que hoy existen 3.600 millones de personas en todo el mundo, incluida una cantidad desproporcionada de mujeres, que no tienen acceso a los recursos y a las capacidades para aprovechar el mundo digital. Precisó que los países en desarrollo necesitan y merecen un papel mucho más importante en la formulación de políticas y decisiones que impactarán, sin duda alguna, a sus ciudadanos.
China rechazó las sanciones de Estados Unidos en contra de 24 de sus empresas y de varios empresarios presuntamente involucrados en la construcción de islas militares en el mar meridional. El ministro de Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo: la construcción relevante de China en su propio territorio está completamente dentro del alcance soberano y no tiene nada que ver con la militarización. También dijo: la participación de empresas e individuos chinos en las actividades de construcción del país es razonable, legal e irreprochable. Lijian dijo: China cataloga estas sanciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos como ilegales. El gobierno de Estados Unidos interfiere gravemente en asuntos internos de China y viola el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Veamos ahora cómo en Brasil Petrobras aprobó la venta de las acciones que aún le quedaban en BR Distribuidora, que se encarga de comercializar derivados del petróleo y biocombustibles. Una venta que ya se hizo, que ya se comunicó. Ya el mercado en la pasada noche del miércoles tiene todas las líneas de trabajo y la decisión adoptada. Esto ha sido emitido a través de un comunicado. En una subasta, Petrobras vendió 33,75% de su participación en BR Distribuidora, que era del 71,25%. Y ahora también anuncia la venta del resto de las acciones. Petrobras, controlada por el Estado, así como la conocimos, ya evidentemente cambia su decisión y entra en un plan de desinversiones. Así como la conocimos, iba a decir, no nos va a quedar ni el recuerdo. Ahora tienen que trabajar su deuda, su perfil financiero, centrar operaciones en activos rentables, y ahí van sobre la explotación de hidrocarburos. Tengo para ir a la pausa un video muy interesante, préstele atención. Consecuencias de lo que hacemos y que pone a nuestro planeta en peores condiciones. Hablo del deshielo que se da en Groenlandia, que afectará toda la vida. Aumenta el nivel del mar de una forma peligrosa, y cuando esto ocurra, ¿a dónde nos vamos a ir? Allí el interrogante. Estamos esperando a la rueda de prensa del Ministerio de Salud de Cuba. Habitualmente dan los datos, todo lo que tiene que ver con la actualidad, la incidencia de la pandemia en la salud de la población de ese país. También, generalmente, el doctor Francisco Durán, que es epidemiólogo, habla de los casos, la incidencia en el mundo, hace una comparativa, las irrupciones de la vacuna, no solamente en el ámbito de los mercados bursátiles, cómo se mueve, sino también en nuestro optimismo cada día como ciudadanos del mundo que somos. Ya prestos a ir a esto, también hay que llevarles adelante otras informaciones y otras cosas que van pasando en el Caribe. Recuerden, hubo una tormenta, estamos en una época complicada en cuanto al clima, hay que tener todas las prevenciones del caso. El agua se convierte en oro por estos días.
cuando hay este tipo de temporadas aquí en el Caribe, llueve mucho y las enfermedades respiratorias también aparecen. Así que de inmediato vamos a mantenernos informados, siguiendo todas las recomendaciones que los médicos nos hacen. De la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que hacen posible la transmisión, los compañeros de la radio que transmiten toda la información, Lázaro Manuel, que nos acompaña hoy, y lo más importante, a todas las personas que siguen la información diariamente. El día de hoy comenzamos con 1.061 pacientes ingresados, en vigilancia 44, sospechosos 467 y confirmados activos 550. Ayer finalmente llegamos a procesar, a estudiar 5.002 muestras, lo cual vamos a seguir incrementando con el incremento de la actividad de los laboratorios, el incremento de la actividad de pesquisaje, que nos permita conocer todo el que muchos de ellos, como sabemos, asintomáticos, están transmitiendo la enfermedad. De esas 5.002 muestras se procesaron en todos los laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí con el número mayor, 1.771, los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología de Villa Clara llegó a 796, el de La Habana 711 y el de Santiago de Cuba 285. Los laboratorios del Hospital Hermanos Amejeira, 419, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 376, el Centro Nacional de Genética 235, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 229 y los laboratorios del Hospital Fructuoso Rodríguez 180. Como resultado del análisis de estas 5.002 muestras, pues ayer se diagnosticaron 60 personas con la COVID-19 en nuestro país. Se procesaron muestras, finalmente en La Habana llegamos a 3.763 muestras procesadas, pero de Matanza 366, de Ciego de Ávila 182, de Villa Clara 102, de Santiago 146, de todas las provincias se procesaron muestras. Con este comportamiento de las muestras, pues ya se acumulan 382.496 muestras analizadas, muestras procesadas. Y ya se han confirmado en Cuba, desde el 11 de marzo hasta la fecha, los 3.866 personas con la COVID-19. Estamos hablando del 1,01% de todas las muestras analizadas. Las 60 personas que se diagnosticaron ayer con COVID-19, todos son cubanos, 40 son contactos de casos confirmados, se acumulan ya 3.436, 90,3% de todas las personas diagnosticadas han sido contactos de casos confirmados. No tengo que explicar la importancia de este grupo de riesgo. 3 de los 60 diagnosticados ayer no se pudo precisar la fuente de infección y aunque se sigue buscando y del acumulado que teníamos ayer, pues en estos momentos tenemos 17 que todavía no se ha podido precisar en los últimos 15 días. Reitero, se sigue trabajando. De los 60 casos diagnosticados ayer, 17, o sea, el 28,3% son importados, tienen una fuente de infección en el exterior de nuestro país.
Y con esto ya se acumulan 352 personas diagnosticadas en este periodo que tiene como fuente de infección el exterior de Cuba. 29 de los 60 son masculinos y se mantiene un equilibrio. El 50,2% de todos los diagnosticados son masculinos, 31 femeninos ayer y el 49,8% son del sexo femenino. 41 de los 60, 68,3% fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y esto hace que en el acumulado de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, el 57,9% de todos los confirmados haya estado totalmente asintomático en el momento que ese diagnóstico, si analizamos esto en los últimos 15 días, tiene un comportamiento similar, un 55,8%. De los grupos, por grupos de edades, hay 9 niños, jóvenes menores de 20 años, que es el 15%. De estos 9 menores de 20 años, hace que en el grupo de 6, o sea, 6 de esos 9 están en el grupo de 18 años y menos, que como hemos explicado en estos últimos días, es lo que se consideran las edades pediátricas. Y se acumulan con esto, pues, 401 niños de 18 y menos confirmados en nuestro país con la COVID-19. En estos momentos, de esos 401, el 91%, o sea, 365 niños, pues se encuentran de alta con una evolución favorable, pudiéramos mencionar, aunque siempre con los riesgos que tiene tener esta enfermedad. De 20 a 39 años de edad, pues estamos hablando de 23 personas en el día de ayer, de 40 a 59 años, 24, y de 60 años y más, 4. Le pedimos allí a Lilian que nos apoye con una gráfica que nos apoyó, que nos realizó Roberto Romero y los geógrafos que trabajaron anoche en el Centro de Vigilancia, donde podemos ver, es la gráfica de los casos confirmados de COVID en pacientes menores de 40 años, donde podemos ver el comportamiento de estos grupos. Esa Lilian. No, perdón, atrás. Confirmados de COVID en pacientes menores de 40 años. Bueno, parece que no tienes esta gráfica ahí. Ahora, ¿qué es lo que...? No es eso. El título es ese, confirmados de COVID en menores de 40 años. ¿Qué es lo que en este gráfico se puede ver? Que digamos, en mayo, en el grupo de menores de 40 años, era el 23%. Ahí está, muchas gracias. En el mes de mayo, el 23% de todos los casos confirmados en ese mes estaban en el grupo de menores de 40 años. Y ahí ustedes tienen cómo ha sido el comportamiento. En el mes de junio, mayo es la primera barrita que está por acá de color amarillo. En junio, el 10,7%. Fíjense que ya es un poquito mayor la barra amarilla. En julio, el 12,8%. Fíjense que ya es un poquito mayor. Y en agosto, el 53,3%. Ahora, cuando vamos a los grupos, ya de todo este periodo, pues realmente vemos que en el de 1 a 9 años de edad se acumula el 9,42% de los casos diagnosticados. En el grupo de 10 a 19, el 13,37%. El de 20 a 29, el 42,55%. Son los dos grupos que están en el medio. Fíjense que en el grupo de 1 a 9, de 10 a 19 y de 20 a 29 se acumula prácticamente el mayor número de casos, lo cual se ha ido incrementando, la barra roja es en el mes de agosto, se ha ido incrementando
en la medida que han ido pasando los meses. ¿Qué yo quiero resaltar con esta información? Primero, cómo estos grupos de edades jóvenes se han ido incrementando a partir de los meses que ha ido transcurriendo la enfermedad. Y que en los últimos semanas, para no decir que en los últimos días, el 50 y más del 50% de todos los casos diagnosticados han estado en el grupo de 39 años y menos, teniendo incluso niños muy pequeños, lactantes. Esto lo decimos por la protección que tenemos que darle a este grupo de riesgo. Por una parte, estoy hablando de los pequeños, que un día me decían, bueno, ¿y qué tú recomiendas? ¿Que se ponga el nasobuco? Mira, yo lo que recomiendo es que el niño no salga, ¿vale? Un niño lactante, lo que yo recomiendo es que no salga, al menos cuando tenemos situaciones como la que estamos enfrentando ahora. Pero bueno, entonces, el joven es otra cosa. El joven ya tiene un poco que ver, no digo que todo, pero un % sí, con el comportamiento de esos jóvenes. Y que muchas veces, como también decimos, pues conllevan a que traen a la casa, no siempre es igual, fíjense, pero bueno, la infección. Cuando digo joven, estoy hablando hasta 39 años de edad. Bien, de los 60 casos diagnosticados, o los 60 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana, 39, el 65%. Santiago de Cuba y Guantánamo con 4 cada uno. Claro, los 4 de Santiago y los 4 de Guantánamo son casos importados que no han estado en su provincia, sino que regresando del exterior fueron a la cuarentena y ahí es cuando se diagnostica. Los casos de Santiago son 3 de Santiago de Cuba y 1 de Songo-La-Maya, y en el caso de Guantánamo, los 4 importados son 2 de Guantánamo, 1 de San Antonio y 1 de Manuel Tames. Bien, en el caso de las tunas y Granma, tienen 3 casos cada una. Los 3 casos de las tunas, 2 son de las tunas, 1 de Colombia, 2 de las tunas y 1 de Colombia. Y los 3 de Granma, 1 es de Niquero, 1 es de Media Luna y 1 es de Yara. Estamos hablando de casos importados. Ahora, Artemisa y Villa Clara con 2 cada uno, y Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín con 1 cada uno. Los de Camagüey, del municipio Camagüey, y los de Holguín, y el de Holguín de Sagua de Tánamo, los 2 son importados. En resumen, de los 60 casos diagnosticados, 17 son importados de las provincias Santiago de Cuba y Guantánamo, 4, como dijimos anteriormente, Las Tunas y Granma 3, Villa Clara, Camagüey y Holguín 1 cada uno. Ahora, estos son los 17 importados. Los 43 autóctonos, que sí tienen que ver con la transmisión en nuestro país, pues pertenecen a la provincia Villa Clara, un caso del municipio Manicaragua. La provincia de Ciego de Ávila, con un caso del municipio Morón. La provincia de Artemisa, con 2 casos, uno del municipio Mariel y uno del municipio Alquizar. Y la provincia de La Habana, con 39 casos. Los 39 casos de La Habana, 13 son del municipio Arroyo Naranjo, 6 del municipio La Lisa, 5 del municipio Boyeros, 4 del municipio 10 de Octubre, 2 del municipio Habana del Este, 2 de Playa, 2 de Marianao, 1 de Regla, 1 de San Miguel, 1 de Centro Habana, 1 del Cerro y 1 del Cotorro. Fíjense ustedes que, como ayer también expresaba el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana,
en la mesa redonda una muy elevada, primero, incidencia, número de casos. En segundo lugar, una elevada dispersión, que es lo que ha llevado a las medidas que se empiezan a aplicar el 1 de septiembre. Con este comportamiento por provincias, por municipios, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, aquí no se tienen en cuenta los casos importados, no es incidencia del país. Sin embargo, la tasa, la más elevada, La Habana, con 23,42, que se incrementa en comparación con el día de ayer, Artemisa 13,1 y Pinar del Río 5,31, discretamente inferior, pero elevadas igualmente. Matanza con 3,47, Villa Clara 1,67, Las Tunas 1,31, Ciego de Ávila 1,14, Mayabeque 0,26 y Camagüey 0,13 por 100.000 habitantes. El país, con una tasa superior a la del día de ayer, de 5,8 por 100.000 habitantes. Y ahí yo le pediría a Lilian, si la tiene a mano, que me ponga el mapa de Cuba, donde se ve, gracias Lilian, donde se ven los territorios donde hoy tenemos casos. Indiscutiblemente, como vamos a ver a continuación, concentrados en Occidente, pero hay que decir que ya en Las Tunas tenemos 7 casos, en Camagüey 1, en Ciego de Ávila 5, en Villa Clara 13, estoy hablando en los últimos 15 días, en Matanza 25, en Mayabeque 1, 31 en Pinar, 67 en Artemisa y 500 en la provincia de La Habana. La próxima, Lilian. Aunque este es el comportamiento y donde quiera que aparece un caso autóctono, que es lo que me estoy refiriendo yo, pues se hacen todas las acciones. Se ve chiquito, pero allí está el gráfico. 30 municipios afectados en la región occidental. Así está presentando Cuba este reporte sanitario hasta ahora. Dejo La Habana con esta información en vivo y en directo para iniciar otro tema en nuestra agenda abierta. La violencia sistemática contra líderes sociales, campesinos e indígenas en Colombia no cesa. De acuerdo a cifras oficiales, el país registra al menos 46 masacres en lo que ha transcurrido de año. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia, durante el año 2020 se han registrado 196 líderes sociales asesinados. A estas cifras se suman los 2 recientes asesinatos en las regiones de Magdalena y el Chocó. Familiares de las víctimas claman justicia, mientras que organizaciones de derechos humanos exigen al gobierno de Duque la desarticulación de bandas criminales que arremeten contra comunidades indígenas y campesinas, obligando desplazamientos forzados en el país. A este flagelo se agrega el exterminio continuo de excombatientes de las FARC. El movimiento denuncia el incumplimiento de acuerdos de paz por parte del gobierno y detallan que más de 200 exguerrilleros fueron asesinados desde el pacto firmado en el año 2016. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a la espiral de violencia que se registra en Colombia, donde pueblos originarios y activistas sociales imploran al Ejecutivo colombiano medidas garantes de seguridad y vida. ¿Qué dice sobre el tiempo? Digo, sobre este punto, El Tiempo. Ese es el portal que vamos a ver, un medio de comunicación de Colombia. En las masacres, Duque hace el ridículo al poner el retrovisor. Kyle Johnson, responsable de la Fundación Conflict Response Corps, que busca investigar lo que ocurre en el campo colombiano respecto a la violencia, la paz y los movimientos sociales, expresó que el gobierno debería entender que el acuerdo de paz sigue proveyendo muchas oportunidades para cambiar la realidad de las comunidades indígenas, campesinas y exguerrilleros. Johnson precisó que su implementación integral representará pasos gigantes en el camino de superar esta violencia política y criminal.
Además, EFE muestra la ley del silencio ahonda la tragedia de las víctimas de masacres en Colombia. Esta ley del silencio impera en las regiones más remotas del país, donde campean bandas criminales a las que el gobierno atribuye algunas de las recientes masacres que han causado 40 muertos, lo que deja el camino expedito para la impunidad. Lo expresaron el jueves organizaciones sociales. La gente en los territorios no se atreve a decir nada porque si lo dice, los asesinos rápidamente se van a dar cuenta quién lo dijo y van a ser víctimas de esos grupos, dijo Diana Sánchez, directora de la asociación Minga. Además, voy también a Bogotá con Hernán Tobar para ampliar detalles. Bienvenido, compañero. Es agenda en Colombia la difícil situación humanitaria por la que atraviesa el país. Alrededor de 46 masacres, más de 190 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del 2020, presencia de grupos al margen de la ley, paramilitares en los territorios que amenazan, masacran, hostigan a la población, a los líderes sociales, a la población afro, a la población indígena, que también se ven en medio de este conflicto, pues afectados por la violencia que se ejerce contra ellos. Pero también un gobierno, para algunos observadores de conflicto, que no ha tenido la mirada fuerte en relación a combatir estas estructuras, no solo el narcotráfico, sino también que viven de las rentas ilegales, de la explotación de los minerales en el país y de la explotación de la madera, de los recursos naturales. También aseguran que hay una complicidad por parte de algunos miembros de las fuerzas militares en estas regiones del país, porque donde más hay presencia militar y policial es donde se presentan más homicidios, según los recientes informes de Naciones Unidas. Pues en este contexto es que el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, se dirigió en días pasados donde ocurrió la más reciente masacre, allí en el departamento de Santander, que dejó como saldo 3 personas asesinadas. Es allí donde, en declaraciones a la prensa, aseguró la creación del Comando de Acción contra el Narcotráfico y cuyo objetivo es multiplicar las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Acciones como estas son las que ha propuesto el gobierno, llevando más inteligencia militar y más tropa a las regiones donde les han sugerido los pobladores y las organizaciones sociales, pues que no solo es con tropa y con presencia militar, sino con una masiva presencia institucional y con el cumplimiento de los acuerdos de paz, que se puede frenar esta violencia que viene presentándose en estos departamentos. Todo esto también enmarcado en la autorización, el aval de 69 congresistas para que haga presencia las tropas norteamericanas de la Brigada de los Estados Unidos en las regiones futuro, que son esas regiones que anteriormente, o esos departamentos que anteriormente nombraba, donde se ha recrudecido el conflicto. Precisamente para las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, esto hará que se recrudezca y haya más violencia en los territorios en donde no se han implementado, por ejemplo, los acuerdos de paz en lo que está o lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. También, para otros analistas, lo que se sugiere aquí es que bajo la plataforma de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos poder tener injerencia, inclusive militar, contra países de la región. Y ellos, los analistas, aseguran que es una clara visión que tienen de injerencia militar contra Venezuela. Así que es muy difícil la situación para los campesinos, para los afros y para las regiones de frontera, sobre todo esa zona de frontera con Venezuela, en el Catatumbo, el norte de Santander. El incremento de la violencia, aseguran la escalada de violencia para estos departamentos donde desde el 20 de julio están haciendo presencia los militares norteamericanos con una clara intención de violación a la soberanía colombiana. Muchas gracias, gracias a todos. Será hasta la próxima semana.